democracia. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano. Para esta semana, este miércoles 15 de septiembre, se anuncian movilizaciones en demandas de atención, de cuestionamientos a ciertos anuncios oficiales respecto de políticas en lo económico, en lo político, en lo social, en lo laboral. Para abordar estos temas, quisiera dar la bienvenida al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, y al doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Es importante y es un derecho constitucional consagrado en la Carta Política, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, artículo 98. Sin embargo, es bueno plantear protestas con ese legítimo derecho, pero con propuestas. ¿Cómo darle salida a esa situación que vive gran parte de la población ecuatoriana? Solo un 30-32% tiene pleno empleo. ¿Cómo encontrar soluciones? Especialmente para los que no tienen nada, porque los que ya tienen, de alguna manera, hay que preservar los derechos que tienen en este momento. Don Nelson Erazo, ¿cuáles son las motivaciones para estas manifestaciones, de esta marcha en la capital para este miércoles 15? ¿Y cuáles son las propuestas? Que es bueno insistir hasta el cansancio en el país que hay que presentar propuestas en el Ecuador. Buen día. Miguel, muy buenos días. Un saludo para Carlos. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. Primero, Miguel, me parece que es necesario que el pueblo ecuatoriano conozca que las diferentes organizaciones que hoy convocamos a las jornadas de movilización para el día miércoles, hemos planteado también la necesidad de abrir un diálogo con el gobierno nacional. Ha sido el señor Lasso el que no ha querido sentarse a conversar ni con el Frente Unitario de Trabajadores, ni con el Frente Popular, y peor aún, todavía con la misma CONAIE. Desde el primer día que el señor Lasso llegó a la presidencia de la República, nosotros entregamos una carta por escrito, al igual que también lo hizo el PUR, y al igual que conocemos, lo hizo también la CONAIE. Sin embargo, el presidente de la República lo que ha hecho es simplemente dejar de lado esta propuesta de abrir una discusión alrededor de los principales temas que hoy preocupan a los ecuatorianos, como es el tema del desempleo, el alto costo de vida, las pretensiones de ir a la privatización de las empresas estatales, los anuncios que hoy nos preocupan a los ecuatorianos en relación a la seguridad social, así como también el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. Estos aspectos que son necesarios discutirlos, tratarlos, no han sido tomados en cuenta por el gobierno nacional. En la misma proforma presupuestaria, mi estimado Miguel, por ejemplo, se reduce el tema de 580 millones de dólares a la educación en general. Se disminuye cerca de 240 millones de dólares en el sector de la vivienda. Y por otro lado, no se toma en cuenta las recomendaciones que también plantea la Corte Constitucional para resolver el tema de la LOEI. Es decir, el gobierno no prioriza el tema de los intereses del pueblo ecuatoriano y más bien lo que ha hecho es sentarse con los organismos internacionales con cuales ha llegado a acuerdos inclusive en la necesidad de reducir el tamaño del Estado, que implica cerca de 1.000 millones de dólares del recorte presupuestario para lo que será a salarios, lo que quiere decir que para el próximo año continuará la política de despidos en el sector público, como también ahora está ocurriendo en buena medida en el sector privado. Ante esto es que hemos convocado a las jornadas de movilización. Insistimos en el hecho de que es necesario abrir un debate, una discusión, una conversación con el gobierno nacional, pero ha sido él quien se ha negado. Como respuesta hemos tenido lo que antes decía el expresidente Correa. Correa también decía, si quieren que se ponga en ejecución su plan, deberían ganar en las urnas, negándose a discutir con los diferentes sectores sociales. Hoy, en cambio, nos dicen que no hay la posibilidad de conversar porque las medidas económicas planteadas para el incremento en el precio de los combustibles no pueden detenerse, tienen que seguir. Bajo esa lógica, así como él ha planteado eso,
nosotros con nuestro legítimo derecho también vamos a la movilización este 15 de septiembre. Bien, quizás le preguntaba cuáles son las propuestas que ustedes van a plantear, don Nelson Erazo, y una precisión. A la CONAIE el gobierno le invitó. Un día viernes fue el señor Leonidas Issa, no quiso ir, dijo vamos 100. Pero eso no es una respuesta que permita decir queremos un diálogo. 100 personas es ya un meeting, no es buscar un diálogo directo, buscar salidas. Es decir, la convocatoria ha habido. Y el otro, el testimonio del ministro del Trabajo, lo dijo en la revista de Opinión Democracia, sí se ha reunido con dirigentes en su despacho, con dirigentes de los trabajadores. A ver, Miguel, el ministro del Trabajo le recibió al Frente Unitario de Trabajadores para decir cuál era su propuesta, pero nunca escuchó cuáles son los elementos que se plantean. Pero lo fundamental no es la reunión con el ministro de Trabajo, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular y la misma CONAIE tenemos propuestas tanto a nivel económico, social y también obviamente a nivel laboral. Por eso es indispensable discutir, tener una primera reunión con el presidente de la República. Y para eso le habíamos propuesto incluso de que se reciba a los 3 sectores de manera unificada. Por eso es que el presidente de la CONAIE ha planteado de que esta reunión tiene que ser con los 3 actores, con la CONAIE, el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores, porque hay un consenso en las propuestas que hemos planteado, incluso con eso no se desgasta el tema del debate. Es necesario discutir evidentemente con cerca de 100 dirigentes que representan a diferentes actores sociales, porque aquí los problemas no son solamente de los trabajadores o no solamente es del movimiento indígena, los problemas no son solamente de las organizaciones sociales, son de todos los ecuatorianos. Y usted puede ver lo que está ocurriendo, cómo el movimiento campesino se levanta en la costa porque no son atendidas las demandas de los arroceros. En el caso de la sierra, de los lecheros. En el caso también de otros sectores están levantados los azucareros. Usted puede ver cómo de manera permanente está agitándose el ambiente social porque el gobierno nacional ha cerrado las puertas a los distintos sectores sociales. Nosotros creemos que el país del reencuentro debe ser con quienes hemos sido dejados atrás desde hace mucho tiempo por los gobiernos anteriores, quienes no quisieron sentarse a discutir también con las organizaciones sociales. El presidente de la República tiene la posibilidad de cambiar ese escenario sobre la base de escuchar a los diferentes actores sociales. Como decía mi estimado Miguel, nosotros tenemos propuestas para reactivar el tema del aparato productivo. Hoy más que nunca es urgente que se reactive el sector del campo, que se entreguen mayor recursos para estos sectores, que sean más atendidos, que el gobierno nacional también garantice lo que los trabajadores del campo están produciendo en el campo. Fíjense ustedes, solamente le pongo un caso. En el sector de los lecheros, ¿a cómo le están cobrando el litro de leche a este sector? A 18 centavos, cuando en cambio nosotros consumimos un litro de leche por 85 centavos. El precio que se había puesto de manera oficial por parte del señor Moreno hace algún tiempo atrás, de 42 centavos solamente se cobró durante 2 meses y otra vez están comprando al precio que les da la gana a los grandes industriales de este sector. Entonces, por lo tanto, es necesario discutir este tema porque tenemos una propuesta. Sería bueno que el gobierno nacional, por ejemplo, compre el litro de leche a 42 centavos y entregue un vasito de leche en las escuelas y colegios, pues, como parte del tema de la alimentación para los niños y niñas y adolescentes que requieren de este tipo de cosas porque no hay recursos para que puedan salir bien alimentados a sus clases como tal. Pero el gobierno nacional no quiere abrir este tipo de discusiones. En el caso es indispensable, mi estimado Miguel, que traigan los recursos que están fuera del país. Son cerca de 60,000 millones de dólares que tienen en los paraísos fiscales los grandes empresarios. No estoy diciendo todos, pero los grandes empresarios sí hicieron esto y eso debería invertirse en nuestro país en vez de que esos recursos estén reactivando la economía en otros lados. Es indispensable también y es evidente que debe garantizarse el tema de la estabilidad laboral, debe frenarse los despidos masivos. Usted puede ver cómo continúan los trabajadores siendo despedidos y en otros casos continúan con salarios de $200 como consecuencia de la famosa ley de apoyo humanitario.
Es decir, estas cosas tienen que cambiar, pero esto debemos discutirlo de manera directa con el presidente de la República, porque la posición del señor Donoso es la misma que aplicó el correísmo y que aplicó también Moreno, que es el tema de la flexibilización laboral, que lo que ha hecho es provocar los despidos masivos, despojar de los derechos a los trabajadores, mientras continúan las principales empresas teniendo ganancias importantísimas en el país, mi estimado Miguel. ¿No sería bueno, solo una precisión, don Nelson Erazo, exigir también, así como pide usted, el retorno de los capitales, de los grandes capitales, 60.000 millones, decía, que se recupere lo robado? Esta es una Evidentemente, eso falla es parte del Estado ecuatoriano que no ha podido, a través de las diferentes instancias, recuperar lo robado. Porque, ¿qué sucede? Eso es parte de Van a la cárcel, Miguel. salen después de la sentencia a disfrutar esos recursos mal habidos. ¿No sería bueno luchar por eso? Miguel, los trabajadores, los sectores sociales, somos los que hemos luchado de manera frontal en contra de la corrupción. Recuerde usted que en el tiempo del correísmo, cuando se destapó toda esta olla de grillos, nosotros planteamos la necesidad de la construcción de la Comisión Anticorrupción, liderada por nuestro compañero Jorge Rodríguez. Fueron los sectores sociales, fueron los trabajadores, fueron los sectores populares los que combatimos de frente a la corrupción, y por lo cual fuimos perseguidos incluso por Correa y luego también por el gobierno de Moreno. Por eso es indispensable entonces abrir este debate, esta discusión, porque uno de los principales elementos evidentemente es entregar una propuesta para recuperar todo lo robado, en donde quienes le robaron al pueblo ecuatoriano paguen con la cárcel, pero a más de pagar con todo eso, tienen que devolver lo que le quitaron a los ecuatorianos, porque no sacamos nada con que vayan 5 o 6 años de prisión cuando luego salen a disfrutar de todo lo que ellos robaron, como en algunos casos de los que ya están saliendo libres. Entonces es necesario una política clara. La Asamblea Nacional le quedó en deuda, le quedó demasiado grande la posibilidad de legislar para recuperar lo robado por parte de quienes le hicieron daño al país. Claro, hoy tienen la oportunidad en la Asamblea, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Hoy la Asamblea Nacional tiene la oportunidad, lastimosamente por los hechos, quienes siguen lo que sucede día a día en la Asamblea, el brazo político del sector indígena, muy respetable por cierto, está votando juntos al correísmo luego de lo que pasó los 10 años de ese gobierno nefasto. Esa es la realidad para el registro histórico. Y sobre la recuperación de los recursos, se ha pedido de nuevo a la ONU que contribuya. El presidente Guillermo Lasso en un acto este lunes lo citó. Este documento dice que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la rudeza que se necesita. Y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. El castigo debe de ser ejemplar y en el Ecuador muchas instituciones están en deuda con el pueblo ecuatoriano. Esta es una deuda pendiente que hay en el Ecuador. Yo quisiera citar para registro histórico también, luego del gobierno de Fujimori, del 90 al 2000, hubo una acción mancomunada en el Perú, y recuerdo el procurador ad hoc, Pepe Ugaz, que luego fue presidente de Transparencia Internacional, recuperaron más de 270 millones de dólares en cuentas de Fujimori y de Montesinos en Suiza, en Estados Unidos, en Panamá y en paraísos fiscales. Esa es la manera de combatir con éxito la corrupción, una deuda pendiente que hay en el Ecuador. Doctor Carlos Loaiza, ¿cómo ve usted estas acciones de los sectores de los trabajadores, estas jornadas de movilización que se preparan para este miércoles? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia del programa y un saludo también a Nelson nuevamente. Yo creo que es fundamental el poder entender que los problemas del país son problemas estructurales y obviamente la solución de esos problemas requiere la participación de los diferentes sectores. Es fundamental que generemos esa confianza que el Ecuador necesita
para justamente sobre esa base poder emprender esas reformas estructurales que el Ecuador necesita. Usted acabó de mencionar el tema de corrupción, Miguel. El Ecuador pierde al año entre un 5 o un 6% del Producto Interno Bruto. Esos son 5.000, 6.000 millones, y multiplica por 10, son los 60, 70 mil millones de dólares a los que hace referencia el señor presidente de la República. Si usted analiza el contrabando o el comercio ilícito, ahí tenemos 2 a 3% también anual de nuestro Producto Interno Bruto, 2.000 a 3.000 millones de dólares. Creo que si nos centráramos en una discusión sensata y transparente sobre el tratamiento del comercio ilícito y el tratamiento del contrabando, tendríamos fuentes de ingresos alternativas que muy bien le harían a este país y que probablemente sin ello no necesitaríamos déficit fiscal, no tendríamos déficit fiscal y peor aún poder corregir ese nivel de endeudamiento externo que tiene el país. El déficit, y esto es importante poderlo entender, nos genera 5.000 millones de dólares por año. Si usted analiza eso, en los 12 años estamos hablando de 60.000 millones, cifra equivalente a la que está mencionando el presidente de la República en tema de corrupción. Es allí donde tenemos oportunidades que podrían devolverle al Ecuador, porque ese es un patrimonio no de todos los ecuatorianos, de las nuevas generaciones. Eso es lo que se han robado del país y que debemos devolverle en una lucha que todos debemos emprender. ¿Qué debemos hacer? Primero, creo que es fundamental poner al Ecuador como prioritario y sobre esa base sentarnos a discutir, una vez que hemos alcanzado ya un avance importante en el plan de vacunación, sobre temas relevantes como la reactivación económica. Reactivación económica que efectivamente nos va a permitir incrementar el empleo. El empleo nos va a permitir también disminuir la informalidad y disminuir también la inseguridad. Hoy por hoy una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos sin duda es la seguridad. Pero hoy aparece otra preocupación enorme en el país, que es la falta de gobernabilidad. Y esto es una responsabilidad, como decía Nelson, creo que la Asamblea y los políticos le deben mucho al Ecuador. Es fundamental que el sector político, que los partidos políticos dejen a un lado intereses particulares y pongan primero al Ecuador, porque sin duda esto es fundamental. La oportunidad y la coyuntura que tiene el país requiere que logremos trabajar sobre reformas sin duda estructurales. Esto nos va a permitir, sin duda, generar confianza. Esa confianza nos va a permitir también construir, sobre la base de esta reactivación económica, competitividad. Y con esa competitividad sí poder atraer esa inversión extranjera local y esa inversión extranjera internacional que permitiría que la producción del Ecuador efectivamente se incremente, que permita elevar los niveles de empleo y sobre esa base, sin duda, poder tener un mayor nivel de desarrollo del país. Alrededor de eso creo que están, Miguel, los grandes ejes, las grandes acciones. Creo que es fundamental que todos los sectores podamos dialogar y sobre esa base poder construir esos consensos mínimos que el Ecuador necesita, insisto, para poder resolver estos graves problemas estructurales que tiene el país. Debemos entender algunas cifras que quiero compartir con Nelson y con la audiencia para entenderlo. El Ecuador es el país de América Latina que tiene el mayor nivel de gasto corriente. Estamos hablando de alrededor del 36%. Esto incluye el gobierno central más todos los otros ejes del sector público. Es el más alto de América Latina. Y Nelson, cuando ustedes revisan el nivel de satisfacción de los ecuatorianos en educación, en salud y en seguridad, es allí donde hay un contrasentido. Tenemos una inversión muy alta en salud, en educación, pero a la vez la calidad de los servicios de salud y de educación que recibimos no es la adecuada. Ese quizás son los niveles de discusión que debemos tener todos en el Ecuador, cómo sin afectar a estos sectores que son muy importantes, esos servicios que el Ecuador debe prestar en materia de salud y de seguridad, poder emprender. La mejor política social que podemos desarrollar en este país tiene que ver con el empleo, porque sin duda el gran efecto de esta crisis nos llevó quizás a un nivel más severo que la del año de 1999, donde los índices de pobreza son muy severos. Hemos perdido 10 años en el avance que el Ecuador ha tenido en ello. Por lo tanto, si nos concentramos y nos enfocamos en estos graves problemas nacionales, creo que sin duda no son un problema del gobierno nacional, es un problema de todo el país, que incluye al sector público, al sector privado, a los trabajadores, a la sociedad civil. Por lo tanto, es fundamental que nos enfoquemos y nos concentremos sin duda en estos grandes problemas que, insisto, son estructurales. Doctor Loaiza, ¿en qué puntos se podría llegar a esos consensos que usted señala? Porque si bien puede haber disensos, y muy respetables, por cierto, pero por lo menos en temas de acuerdos
¿a cuáles se podría llegar con todos los sectores? No solo el sector de los trabajadores, sino el sector indígena, es decir, todos los sectores del país. Yo creo que la lucha contra la corrupción debería ser algo que nos debería unir a todos. Ahí no entendería que pueda existir algún sector que pueda oponerse a ello. Creo que el tema del contrabando y el comercio ilícito es otro sector relevante y eso afecta a los sectores indígenas, porque estamos hablando ya del contrabando en lo que tiene que ver con papa, con leche, con cebolla. Creo que son temas muy relevantes que se tienen que corregir y allí hay grandes oportunidades. Este Ecuador es un país agroindustrial y allí están los grandes retos y las grandes oportunidades para el sector indígena de poder disminuir esas grandes cadenas de intermediarios y que efectivamente se acorten esas cadenas para que el precio que efectivamente deben recibir los pequeños productores sea el que se quede con ellos y no con esas grandes cadenas de intermediarios. Pienso que también el empleo, creo que el mayor pedido, el mayor clamor de todos los ecuatorianos es el empleo. Allí tenemos que pensar en esas mayorías, en esos 5.7 millones de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen un empleo adecuado. Creo que es fundamental que logremos entender y mirar cuáles son esas alternativas, dónde están esas soluciones que justamente permitan la incorporación de estos sectores al mundo laboral. El momento que el Ecuador está terminando este avance del plan de vacunación, porque aún no estamos cerca de los niveles de producción que tenía el país en el año 2019. A la fecha estaremos terminando a diciembre del 2021 probablemente un 7-8% en todas las industrias en relación al año 2019. De allí la importancia de poder tener alternativas que justamente permitan incrementar el empleo. El Código del Trabajo, si es la herramienta que hubiese permitido esa reincorporación de estos sectores, no ha sido la adecuada, Nelson. Si usted analiza desde el año 10 años atrás, cada año hemos perdido 200,000 empleos adecuados. Y eso lo multiplica por 5, estamos a 5 años, estamos hablando de 1 millón de ecuatorianos que no pudieron en los últimos 5 años recibir empleo adecuado. La población del Ecuador crece al 2% por año y somos 17 millones, estamos hablando de 340,000 ecuatorianos. De esos, solamente 50,000 logran afiliarse a la seguridad social. Es decir, tenemos 280,000. 280,000, si multiplicamos por los últimos 5 años, nos damos cuenta que en los últimos 5 años, 2 millones de ecuatorianos no se han podido incorporar al empleo adecuado, porque no hemos sido capaces de generar el suficiente nivel de empleo que permita justamente la incorporación de esos sectores. Esos, Miguel, creo que son los grandes temas que nos permitirían dialogar. Primero, el tema de corrupción, el tema del comercio ilícito y la reactivación económica que vendrá de la mano, sin duda, de la generación de empleo para todos los ecuatorianos. Por cierto, doctor Loaiza, para la generación de empleo cuyo mayor número aporta el sector privado, ¿cómo lograr allanar el camino para que se genere mayores fuentes de empleo? Quizás una de las palabras que se ha estigmatizado es la flexibilización laboral, pero buscar mecanismos que permitan, no solo por la pandemia, sino en condiciones de crisis económica, buscar nuevas formas de contratación, respetando, por cierto, los derechos de los trabajadores. Miguel, le doy un ejemplo. 2 de cada 10 jóvenes en el Ecuador tienen empleo adecuado. La principal causa de deserción de los estudiantes en las universidades del Ecuador es justamente la decisión entre trabajar y estudiar. Y ahí lo que los jóvenes lo que nos piden es de que se permita poder tener esa distribución de las 40 horas en un esquema que permita que ellos al mismo tiempo puedan estudiar y trabajar. Allí tenemos que darles la oportunidad a que estos jóvenes puedan efectivamente tener oportunidad de insertarse en el mercado laboral, insisto, respetando los derechos de los trabajadores, pero también pensando en cómo esos jóvenes efectivamente pueden incorporarse al mundo laboral. Allí hay grandes oportunidades. La jubilación patronal, que lo que ha hecho es un desincentivo a la contratación. Hoy vemos adultos mayores de 48, 50 años, que una vez que cumplen los 20 años o llegan a los 25, lamentablemente no son desvinculados de las organizaciones justamente por este desincentivo de la jubilación patronal, cuando la alternativa ya se lo ha discutido en el pasado, inclusive con los propios sindicatos. Tuve una conversación hace poco con un dirigente sindical que mencionaba que ya años atrás se había generado esa discusión de poder buscar un fondo de ahorro que efectivamente permita la capitalización de este ahorro por parte de los trabajadores de manera de generar un ahorro adicional hacia futuro. Creo que esas son alternativas
que efectivamente nos permitirían incentivar el empleo. El recargo por contratos eventuales. Cuando usted contrata un trabajador, cuando una madre está embarazada y el sector privado o el empleador necesita reemplazarla, si esa persona ganaba $600 producto de este recargo del 35%, contratar a una persona similar para sustituirla, lo debería contratar por $810. Esas son las distorsiones que limitan, que desincentivan el empleo en el Ecuador. Por lo tanto, allí no estamos afectando ningún derecho, sino más bien al contrario, generando condiciones que permitan la incorporación de desempleados en el Ecuador para poder devolverles un empleo digno, un empleo adecuado, que permitiría justamente ese gran desafío y devolverles esos sueños que hoy por hoy esos 5.7 millones de ecuatorianos nos están pidiendo a todos. Don Nelson Erazo, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ha citado al menos 3 puntos fundamentales. El uno, el combate a la corrupción, sobre lo cual hay una deuda pendiente del Estado ecuatoriano que ojalá se plasme en recuperar algo por lo menos. Ojalá, la gran mayoría. Segundo, la reactivación económica, sin lo cual no va a haber nuevas fuentes de empleo. Incluso lo que ha señalado la jubilación patronal, crear un fondo de ahorro, sin perjudicar a quienes ya lograron esa jubilación patronal. De aquí adelante, ¿por qué no llegar a un acuerdo en ese sentido y decir, no, esto no se toca a rajatabla? A ver, Miguel, primero creo que es necesario ratificar lo que se había dicho. Somos los diferentes sectores sociales los más comprometidos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, son los gobiernos los que le han quedado debiendo esta lucha en la corrupción porque es lo que les ha servido para imponer un sinnúmero de medidas. Fíjese usted, mi estimado Miguel y Carlos, ¿qué es lo que ocurría? El exministro de Defensa, el señor Jarrín, dijo que encontraron 24 puntos por las cuales salían el contrabando de los combustibles y que ya tenían ubicados estos 24 puntos. El tema es qué hicieron para cerrar esos puestos para que no salgan los combustibles. No hicieron nada. Lo que seguían con el mismo mensaje era que necesitaban eliminar los subsidios porque el combustible de aquí era más barato que el combustible en Colombia y por lo tanto se daba el tema del contrabando. Entonces, le sirvió para justificar el tema de la eliminación de los subsidios que hoy son las consecuencias del incremento en el costo de vida. Producto del incremento en el precio de la gasolina, ocurre que hoy tenemos artículos de primera necesidad que se han disparado. Carlos, usted más que nadie sabe, y los ecuatorianos saben, un litro de aceite que valía $1.25 hoy está costando $1.85. La leche que valía 60 centavos, hoy está 85 centavos. La harina subió cerca de 15, 20 centavos. Es decir, los artículos de primera necesidad se dispararon como consecuencia del incremento en el precio de los combustibles. Por eso es que hemos insistido al presidente de la República que es necesario derogar el decreto que establece la apertura de las bandas en el precio de los combustibles, porque los más afectados no son pues quienes tienen los carros de primera gama, sino que somos los sectores populares y hemos demostrado en los hechos. Sube la gasolina, sube todo y eso está ocurriendo. Entonces, el tema es... Nelson, si me permite sobre esto. Cierto es que debiera haber más eficacia, lo que usted dice, en la tarea de Fuerzas Armadas. Cumplen su papel. Primero, la defensa de la soberanía e integridad territorial. Ha habido acciones, quizás aisladas, que se ha combatido al contrabando. Pero precisamente por su argumento, don Nelson Erazo, si es que sigue el contrabando fluyendo, el eliminar esas bandas no va a permitir que siga el contrabando en auge en el país por la ineficiencia del Estado, como usted argumenta, y sigue el contrabando, beneficiando al contrabando, al narcotráfico, y también hay que decirlo, a los que más tienen. Habría que proteger, y esta es una deuda del gobierno, la focalización para que no afecte a los sectores más pobres. Miguel, es necesario entender que el gobierno nacional debe cumplir con su papel, y su papel es el de garantizar, ¿no es cierto?, el buen vivir a los ecuatorianos. Y debe proteger este hecho de que no salga el contrabando hacia otros países. Pero adicionalmente, mi estimado Miguel,
Hoy tenemos ya un combustible mucho más caro que en Colombia. Entonces, el argumento se les está cayendo, se les está yendo de las manos. Y por eso es necesario sentarnos a discutir este tema del precio de los combustibles, que es necesario parar, porque los más afectados son Lorenza, como decía el presidente, pues, Lorenza que tenía $20 al mes y que no sabe cómo poder cumplir con su necesidad más elemental para poderse alimentar, porque le subieron todos los precios. Pero ese es un elemento que está planteado, yo digo, deberíamos sentarnos a discutir. Un segundo aspecto, Carlos, nosotros hemos señalado el tema de la jubilación patronal. Desde hace mucho tiempo atrás hemos venido insistiendo en que se deben encontrar fórmulas que signifiquen que esos trabajadores se garantice la jubilación patronal, porque caso contrario, un trabajador que después de haber entregado 30 años de su trabajo, de su esfuerzo, ocurre que han sido despedidos sin un solo centavo. Pero no me parece lógica, Carlos, el argumento de que para que no les despidan cuando ya están cumpliendo 20 años hay que eliminar la jubilación patronal. Recuerden ustedes que la primera intervención del señor Donoso fue de que se debe eliminar la jubilación patronal de manera fría, como que no pasara nada. Después nos dijeron el tema también de que hay que utilizar la jornada de trabajo de acuerdo a las condiciones de las empresas. ¿Quiere que le diga qué es lo que pasó, mi estimado Carlos, en las empresas florícolas de donde es dueño el ministro de Trabajo, el señor Donoso, en donde les obligaron a los trabajadores a laborar 6 días a la semana distribuida a las 40 horas? Sí, 40 horas, pero en 6 días, cuando el Código del Trabajo establece que debe haber 2 días de descanso. Sin embargo, en las florícolas les obligaron a laborar los días sábados por el mismo salario, eliminándoles las horas extraordinarias y suplementarias. Entonces, este tipo de cosas que se hicieron en el tiempo de Correa hoy se quieren mantener. Pero hay otros elementos adicionales. Aquí se establece que el Código del Trabajo es un código que ya tiene desde el 38. Lo que no nos dicen es que ha sufrido un sinnúmero de modificaciones, mi estimado Carlos. Y ninguna de esas modificaciones ha resuelto el problema del desempleo. Recuerdo solamente algunas, mi estimado Miguel. En el año 82 nos dijeron que era necesario establecer el tema de un nuevo Código del Trabajo. Nos dijeron que era necesario levantar algunas nuevas leyes. En el gobierno del señor Rodrigo Borja, la ley 133, después la ley Trole 1, la Trole 2, la ley de optimización de la jornada de trabajo, el famoso, la ley de justicia laboral en el correísmo, un sinnúmero de normativas que se han hecho y ninguna ha resuelto el problema del desempleo, porque la ley no genera empleo, lo que genera es una relación bilateral, establecen las condiciones, las modalidades de contratación. Lo que aquí necesitamos es ir a discutir cosas más profundas. ¿Cómo vamos a generar empleo? Y una de esas debería cumplir el presidente de la República, pues Miguel y Carlos. Él ofreció bajar la tasa de intereses de la banca privada a un solo dígito, para que la pequeña y mediana industria y la gente del campo pueda acceder pues a los préstamos a largo plazo, a bajo interés, tecnificación, capacitación, y con eso generar empleo. Pero ocurre que es la banca la que se opone a que este tipo de cosas se realicen para que los empresarios también puedan resolver sus problemas económicos. Claro, esta es una deuda, Nelson, esta es una deuda pendiente, la baja de tasa de interés, sin perjuicio de los anuncios que paulatinamente estaba bajando unos puntos. Es una deuda pendiente. Pero no seguimos en el círculo vicioso, Nelson. O sea, que se eliminen las bandas de combustible. ¿De dónde sacamos recursos para fomentar el consumo que se reclama, fomentar el consumo, estabilizar los precios, generar seguridad jurídica que permita generar nuevas fuentes de empleo? ¿Seguimos en el círculo vicioso? Miguel, recuperando todo lo robado y diciéndoles a los grandes evasores de impuestos que paguen lo que les corresponde. Son más de 7.500 millones de dólares que se evaden en nuestro país. Se habla de que las 2.000 principales empresas, Miguel, no lo digo yo, lo dice la CIESPAL,
Las 2.000 principales empresas son las que adeudan 5.000 millones de dólares. Bueno, Es déjeme decir, decirle, esta es una deuda con los que más tienen. esta es una deuda pendiente que tiene, cobrar mejor los impuestos y que paguen los que más tienen. Eso no se puede discutir. Hay que cobrar y que caiga todo el peso de la ley, Nelson. Así es, pero también hay otro elemento que podemos hacer, mi estimado Miguel. ¿Cómo puede usted decirle a una persona que tiene la posibilidad de cubrir el costo de la canasta familiar, que le van a hacer pagar el tema del impuesto a la renta? ¿Quién va a ser afectado en estos momentos? La clase media, la gente que de pronto tiene 900 o 1.000 dólares y que en algo puede resolver sus necesidades. Cuando aquí hay grupos económicos, y le voy a poner uno, entre ellos el dueño del Banco del Pichincha, y discúlpeme, mi estimado Miguel, que le dé hasta con nombres, que tienen una fortuna de 1.800 millones de dólares. Debería haber un impuesto a las principales fortunas, pues, por lo menos del 2%, que eso recuperaría recursos para que sean invertidos en salud, educación y también que genere empleo. Pero aquí se quiere romper una vez más el saco por el lado más débil, por la clase media y por los sectores populares. Es indispensable que en vez de estar con el tema de la intermediación petrolera, Miguel, que se llevan $4 por barril de petróleo, por lo menos vaya $1 al tema de la seguridad social para también rescatar el seguro social. O sea, medidas que nosotros estamos planteando que pueden ser ejecutables, necesitamos discutirlas. Pero si el presidente de la República se pone en el sentido de que aquí no va a conversar con los sectores sociales, no los quiere recibir y nos dice el tema de los combustibles no es negociable, es obvio que los sectores sociales, con el mismo derecho que él nos dice eso, nosotros decimos también, tenemos el mismo derecho y la razón para movilizarnos, para decirle ya basta de este tipo de medidas que se están implementando en contra de los sectores sociales. Solamente un elemento adicional, Miguel. Si me permite, Nelson, cuando usted señalaba el tema de las fortunas, yo creo que no se puede denostar el que se haga fortunas lícitas, bien habidas. Lo que sí hay que exigir, lo que hay que exigir es que paguen los impuestos acorde a lo que tienen. Ahora, respecto del diálogo que usted también señala, es importante que el presidente se abra, escuche. Ya lo hizo con los transportistas y les demostró, no tuvieron respuestas, que el peso del precio de los combustibles era un 7%. Es decir, hay otros problemas adicionales, compra de llantas, de insumos, materiales, que es el peso. Sobre eso debiera encontrarse y no cerrarse a la banda. Solo hay que derogar el decreto del congelamiento de los combustibles o nada. ¿Por qué no flexibilizar también esas demandas, Nelson? Porque es necesario que el gobierno entienda que hay que discutirlo. Más allá de ese tema, mi estimado Miguel, también necesitamos medidas de control. Pues nos dijeron que el incremento en el precio de los combustibles no debía subir los artículos de primera necesidad. ¿Qué institución está controlando el incremento escalonado de los precios de la canasta familiar? Usted puede, discúlpeme, yo soy una de las personas que tengo la posibilidad de pronto de ir al mercado y lo hago con gusto, lo hago acompañándole a mi compañera. Y yo sí veo de manera permanente cómo están subiendo las cosas. Y le voy a poner un ejemplo, porque nos dicen que la naranja sigue al mismo precio y tantas cosas por el estilo. Antes nos daban 25 naranjas por $1. Hoy nos están dando 15. ¿Ya? Antes nos daban 5 manzanas por $1, hoy dan 4. Entonces, puede ser que hay el dólar de manzanas, pero el tema es que ha bajado la cantidad como tal. Es decir, el impacto es realmente bien fuerte para los sectores populares. Para los sectores peor como Lorenza, que con $20 no puede ni siquiera poder alimentarse una semana y se nos quiere decir que estamos viviendo bien. Pero yo les decía otra cuestión, mi estimado Carlos y Miguel. Nosotros propusimos, y le entregamos una propuesta a la Asamblea Legislativa de que se debería darle seguridad social a los trabajadores del pequeño comercio, a los trabajadores autónomos. Y les planteamos una posibilidad en la cual los trabajadores autónomos paguen una parte de la seguridad social y la otra lo cubra el Estado también como corresponde, porque son ecuatorianos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa archivó la propuesta presentada por el Frente Popular.
La propuesta que fue de paso aprobada en el año 2012 en primera instancia, en primer debate, aprobada con la mayoría de votos, casi por su totalidad, y que después el señor Correa mandó a archivarla. ¿Y por qué dijimos que era necesario que se afilie a los pequeños comerciantes, a la gente del pequeño comercio? Porque además de que van a tener la posibilidad de hacerse atender en el Seguro Social, iban a ingresar recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder enfrentar esta situación que hoy estamos viviendo, en la cual se nos dice de manera permanente de que el IES está quebrado, pero el gobierno no le dice nada cómo va a pagar la deuda y se opone a pagar el 40% como corresponde. Es decir, necesitamos abrir la discusión alrededor de estos temas. Nosotros no nos hemos cerrado, pero creemos que debemos ser atendidos, igual que han sido atendidos otros sectores. Usted ya lo decía, Miguel, los transportistas, se reunió también con los empresarios, se reunió también con el sector de la banca, pero a los trabajadores, al movimiento indígena, al magisterio, a los distintos sectores sociales, ahí sí con ellos no podemos reunirnos, ya veremos cuándo lo hacemos, y esto está provocando evidentemente que la gente reaccione de esta manera. Lamentablemente el gobierno nacional está jugando con fuego. Si no quiere escucharles a los actores sociales, a los sectores populares, es evidente de que el descontento va en crecimiento, va en aumento. Una cosa, Miguel, es la expectativa que hay sobre el gobierno y otra cosa es el respaldo que tenga el gobierno. Recuerde usted que podemos hablar de un gobierno que ingresó con cerca de 4 millones de votantes, que no significa eso, ni siquiera el 28 o el 35% del total de votantes de los ecuatorianos. El gobierno canalizó de manera importante el voto en contra del correísmo, de los 14 años de saqueo, de robo. Pero si en cambio no entiende que hay que salir de ese escenario, abriendo la discusión con los sectores sociales, escuchando a los principales actores de la sociedad ecuatoriana, es evidente que el descontento crece y por ende las movilizaciones se mantendrán. No lo digo yo, hay sectores que no están dentro de nuestra organización. El caso de los arroceros, el caso de los lecheros, el caso de la gente del campo, que hoy se levantan con fuerza porque han insistido en el hecho de que deben ser atendidos de manera adecuada y que se dé solución a estos clamores que hoy la sociedad ecuatoriana está pidiendo. Basta de pobreza, combatamos la delincuencia, frenemos la corrupción y avancemos en la construcción de un nuevo país. Don Nelson, es importante el diálogo, es importante que se desarrolle, se escuche a todos los sectores sin imposiciones de nadie, ni del gobierno, ni de quienes están al frente. Sin embargo, déjeme decirle también la experiencia. Voy permanentemente, he ido durante décadas a los mercados. Hay precios que no han subido. Le puedo citar frejo, la arveja, a $1 la libra, bien pesada. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la economía todavía. Entonces, no se refleja. Cierto es que, por ejemplo, la naranja, que es temporal, y peor cuando viene la colombiana, que es mucho más alta, $3 las 25, $3.50, la naranja, que es de Chone, que es de la costa, cuando hay producción, baja el precio. Entonces, no es que se refleja en todos los precios un incremento. No ha habido, porque eso verificamos en los mercados semana a semana. Pero cuando usted dice, si es que el gobierno no cambia, quizás es una amenaza que ustedes van a actuar contra el gobierno si no les escucha. No se trata de amenazar, Miguel, se trata de decirle que es necesario abrir la discusión. Y lo que estamos diciendo es que mientras no se les escucha a los sectores sociales, nosotros también tenemos el legítimo derecho de estar movilizados. Usted mismo lo ha señalado, la Constitución lo contempla. Tenemos el derecho a hacer eso, estamos entregando propuestas, lo hemos entregado de manera escrita tanto a la Asamblea como también al presidente de la República, se niegan a recibirnos y por lo tanto lo que nos queda es el tema de la movilización. Desde este espacio quiero insistir, la CONAIE, el FUD y el Frente Popular estamos dispuestos a debatir estos problemas con el gobierno nacional y para eso es indispensable que se nos reciba a los 3 sectores en conjunto para poder discutir estos temas, porque son temas que atañen a toda la sociedad ecuatoriana. Bien, doctor Carlos Loaiza, por cierto, una precisión. Es curioso, a la CONAIE se le invitó, quisieron ir 100, no fue el señor Isa, y ahora
El país tiene que estar pendiente. Están votando juntos el correísmo y Pachacuti. No se puede negar. Para el registro histórico, allí está la pantallita, cómo votan juntos quienes les persiguieron ahora en Pachacuti, preocupados por esa situación. A la que, insisto, de legítimo derecho a la protesta, a la resistencia, pero no volver lo de octubre 2019, que ya han anticipado algunos dirigentes, no usted, por cierto, don Nelson. Don Carlos Loaiza, ¿cómo afrontar este momento? Llegar a esos puntos, porque el país lo que quiere es que se supere este inmovilismo, porque tampoco puede pasarse con el diálogo toda la vida sin resultados tangibles y concretos. Miguel, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a Nelson que debemos dejar de pasar ya del debate a los acuerdos. 9 de cada 10 empleos adecuados los genera el sector privado, Nelson. Quiero invitarle, y aprovechando este espacio, a discutir estos temas para efectivamente poder llegar a un acuerdo entre ustedes, del sector privado y los dirigentes sindicales, para poder encontrar y ser un espacio de discutir y encontrar esos acuerdos mínimos. Le abro la puerta, Nelson, públicamente para poder sentarnos a discutir y ojalá poder encontrar propuestas en conjunto que las podamos transmitir al señor ministro de Trabajo y al gobierno nacional. Creo que el Ecuador necesita justamente el que podamos discutir y encontrar esos consensos mínimos y sobre esa base, como usted decía, en ese diálogo entre el sector empleador y el sector trabajador, encontrar esos acuerdos mínimos. Tomemos esta oportunidad, Nelson, le abro la puerta para discutirlo y sobre esa base poder generar esas respuestas que el Ecuador necesita, esos acuerdos, esos consensos, y no más bien estos debates o estas discusiones que, como decía Miguel, son eternas y que no han permitido generar los acuerdos que el Ecuador hoy necesita. Hagámoslo, Nelson, por esos 5.7 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un empleo adecuado, por esos jóvenes, por esos adultos mayores, por esos discapacitados, que hoy por hoy no tienen oportunidades. Sentémonos a dialogar, pensando en cómo generamos oportunidades justamente para esa gran mayoría de ecuatorianos, que hoy por hoy es eso lo que más demandan. Hoy por hoy la principal demanda en el Ecuador es empleo, y en la medida en lo que todos podamos encontrar alternativas, creo que le estaremos, insisto, devolviendo esa gran oportunidad, ese gran sueño que los jóvenes en el Ecuador tienen y que producto de esta inercia de no poder encontrar esos acuerdos mínimos, no les estamos permitiendo la posibilidad de construir sus sueños y oportunidades en el Ecuador. En esas condiciones, ¿se podría también desde el sector empresarial abogar para que se sienten gobierno, sector sindical, sector de los trabajadores, sector de los empleadores, del sector productivo, a fin de ir evacuando, para que no sea un diálogo que se quede en los simples enunciados, sino ir por los puntos que se puede llegar a acuerdos? Miguel, si Nelson está de acuerdo, el fútbol del Frente Popular, nosotros podemos generar esa discusión y ese encuentro entre el señor ministro de Trabajo, el sector productivo y los dirigentes sindicales para poder encontrar esos consensos y esos acuerdos mínimos que, insisto, son la mayor demanda de todos los ecuatorianos. Nelson Erazo, ¿están dispuestos a ese diálogo primero para luego ir al presidente? Porque tampoco se puede decir o va porque va esto o nada. ¿Por qué no empezar y insistir, agotar esas instancias para que haya resultados concretos? A ver, Miguel, no hay ningún problema en el hecho de que podamos discutirlo, Carlos. Es más, el ministro de Trabajo tiene la obligación de convocar al Consejo Nacional del Trabajo. Recuerden ustedes que esta instancia es en donde están empresarios, trabajadores y gobierno para discutir el tema laboral, para discutir el tema productivo, algo que nunca se hizo desde su creación. Nelson, si esta es una deuda del Estado, el Consejo Nacional del Trabajo, pero ustedes también han dicho, ahí no estamos nosotros, no es el escenario. Pero es que ese es el tema, mi estimado Miguel, porque no podemos, el gobierno nacional no puede actuar sobre la base de que al Consejo vayan solamente sus amigos de las centrales sindicales y dejar a las centrales históricas del Frente Unitario fuera de esta discusión. El Consejo Nacional del Trabajo es claro en su reglamento. Dice que son parte del Consejo Nacional del Trabajo todas las centrales sindicales, sus presidentes como tal. Y los gobiernos anteriores lo que hicieron es dejarles fuera a las centrales del fútbol. Pero ese es un elemento, mi estimado Miguel.
Lo segundo, nosotros creemos de que este diálogo o esta discusión debe ser de manera pública y creemos que debe ser con todos los medios de comunicación para que vean la transparencia y las propuestas de los distintos sectores sociales, al igual que de los empresarios también conozcan cuál es la posición de los trabajadores con firmeza y cuál es la posición evidentemente también del gobierno nacional, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún problema en discutir estos temas, puede ser con todos los medios de comunicación, haciendo funcionar el Consejo Nacional del Trabajo. Y un segundo elemento, Miguel, yo no puedo en estos momentos, y discúlpeme que se lo diga así, porque yo soy una parte nada más de los actores sociales, establecer el hecho de que porque se da ese diálogo no es necesario lo otro con el presidente de la República. El colectivo unitario en donde constituimos el Frente Popular, la CUNAIE y el Frente Unitario de Trabajadores, tenemos una, yo diría un acuerdo, un compromiso, que es ir todos en conjunto a la conversación con el gobierno nacional, con el presidente de la República. Y esa es una prioridad. Claro, pero no ir 100, no ir 100 como decía el señor Isa. Pero tampoco puede ser con uno, mi estimado no, Miguel. Una delegación que permita, ya, hasta los expertos en diálogo dicen, mientras menos, mejor, para que sea fructífero el diálogo. Pero también el tema es transparentar, no se trata de que los 100 van a hablar, Miguel, no se trata de eso, se trata de que los voceros tendremos nuestra posición ahí, pero los distintos sectores que incluso no están dentro de los diferentes gremios, tengan también la posibilidad de escuchar lo que estamos discutiendo. Hay sectores como los arroceros, insisto, los lecheros, los azucareros. Hay otra gente del campo que está fuera de las organizaciones y que deben ser parte de este debate. Claro, pero si ustedes plantean que sea por transparencia, y está bien, que sea público, pueden seguir por la televisión, por los medios, el resto. Ya, pero el gobierno nacional tiene que pronunciarse sobre eso, Miguel. Que nos diga, ya, no son 100, les vamos a recibir a los 3 sectores, son tantos, y lo abrimos con los medios de comunicación, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a aceptar eso, pero el gobierno nacional debe sentarse a discutir estos aspectos con los diferentes actores sociales. Y como lo decimos, de manera pública, porque no tenemos nada que esconder, Miguel. Nuestra posición siempre ha sido transparente, firme, y para decirle entonces los elementos con los cuales nosotros creemos se puede realizar un cambio en favor de los 17 millones de ecuatorianos. No se trata de generar leyes para un solo sector, no se trata de establecer condiciones de trabajo solamente para los que ya tienen. Nosotros, como los que más, estamos luchando para que la gente que no tiene empleo pueda tener lo que decía Carlos, un empleo digno, un empleo con derechos, como lo establecen las normas de la OIT, como lo establece nuestra Constitución, que dice que no puede, ¿no es cierto?, o que se debe eliminar el empleo precario, la sobreexplotación laboral, todo eso hay que eliminarlo. Pero requerimos entonces discutir estos otros temas sobre la cuestión del pleno empleo. Ya. Ese es el escenario que nosotros hemos planteado y estamos dispuestos a discutir, insisto una vez más, con los medios de comunicación presentes para que sepan la postura de cada uno de los sectores. Bueno, es importante, insisto, la transparencia, el diálogo público, que no haya opacidad, eso es importante, pero no, que no sea solo para el protagonismo, es decir, voy a hablar del tractorcito, impongo, se deroga, sino que hay el ambiente de diálogo para que se pueda llegar a acuerdos. El país quiere acuerdos, ese es un clamor, una angustia, que se genere empleo, eso dice la gente. Entonces, gobierno, empleadores y trabajadores, hay que converger a eso para que se llegue a esos acuerdos y no solo, insisto, con el mayor respeto, Nelson, que no sea solo para protagonismo frente al presidente, decirle lo que yo pienso. Miguel, nunca hemos ido por protagonismo, siempre hemos ido con propuestas valederas, lamentablemente nunca nos han escuchado. No se trata de que aquí queremos hacer un protagonismo o una cuestión política, como se quiera entender desde el otro lado, no. Se trata de buscar salidas alternativas a los problemas de los ecuatorianos. Estoy muy de acuerdo. No puede ser que 8 de cada 10 ecuatorianos no tengan empleo. No podemos seguir con un escenario en el cual más de 1,5 millones de jóvenes no pueden ingresar a las universidades. No podemos seguir con el escenario en donde más de 300,000 niños y niñas y adolescentes
no pueden ingresar en estos momentos a las escuelas porque no tienen internet. Necesitamos resolver esos problemas y nosotros sabemos cómo hacerlo y para eso tenemos propuestas. Entonces no se trata de protagonismo, sino de discutir los planteamientos de los diferentes actores sociales para buscar un Ecuador distinto, diferente. Culmino con una cuestión: no podemos seguir con el Ecuador de antes. El reencuentro no puede seguir siendo con los organismos internacionales y con los sectores económicos que tienen la posibilidad de vivir bien. Los sectores sociales necesitamos ser escuchados, y no es que esté en contra de que puedan vivir en esa calidad de vida, si cabe el término, algunos sectores, pero no podemos seguir la gran mayoría muriéndonos de hambre. No podemos seguir los sectores populares clamando de manera permanente la posibilidad de que nuestro salario cubra las necesidades más elementales. Hoy mismo en Quito, mi estimado Miguel, discúlpeme, yo soy una persona que coge el bus de manera diaria. ¿Ya? Yo soy una de esas personas. Antes con $1 podía movilizarme de un lado a otro y aún así se me dificultaba. Somos 3 en mi familia que tenemos que movernos de manera permanente. Necesitábamos cerca de $3. Hoy necesitamos cerca de $4 o $5 para podernos movilizar. Eso no puede seguir siendo así. El golpe económico ha sido a los sectores populares, mi estimado Miguel, con el incremento en los pasajes también. Nos están subiendo todo, la calidad de vida se está deteriorando. Yo le digo porque lamentablemente, usted puede, Miguel, no lamentablemente, discúlpeme, mi vida es transparente. Ustedes pueden investigar si desean sobre mi vida y usted va a ver que yo soy una de esas personas que va a pie y que lo hago con toda tranquilidad. Pero también no podemos seguir esperando el hecho de que luchemos porque podamos vivir con dignidad y que se nos suban los productos de manera permanente. Los pasajes, al haber subido, nos están castigando una vez más a la gente que no tiene un transporte para poderse movilizar. El golpe en nuestro país es muy fuerte y eso hay que cambiarlo. Por eso es necesario discutir con el presidente de la República, Miguel. Importante el diálogo. Bien decía Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, no se puede seguir pensando como antes, ni se puede seguir con los discursos del siglo pasado de todos los sectores. Si se plantea este diálogo, ¿cómo viabilizarlo? Porque debiera salir algo, por lo menos en este debate, doctor Carlos Loaiza, lograr acuerdos. ¿Cuándo, cómo, en qué condiciones para preparar después el diálogo con el presidente? Miguel, me mantengo en la invitación. Nelson, la Cámara de Comercio de Quito le abre las puertas, sentémonos, nosotros podemos convocar, si quiere, primero con nosotros, luego con el señor ministro, pero insisto, creo que ya es momento de dejar los debates, las discusiones y llegar a esos acuerdos mínimos, justamente por esa gran mayoría que demanda eso. Creo que tenemos elementos suficientes, tanto ustedes como nosotros, para podernos a discutir y revisar y generar una propuesta conjunta sobre la generación del empleo en el Ecuador. Estamos abiertos a ese diálogo. Usted díganos cuándo e inmediatamente nosotros podemos sentar a los representantes del sector productivo del Ecuador, a sentarnos a discutir con ustedes propuestas que podamos transmitir al gobierno nacional y ojalá, si es posible, poder tener al ministro de Trabajo y poder llegar a esos acuerdos y consensos mínimos que tanto el Ecuador necesita. No desaprovechemos, Nelson, esta oportunidad de poder construir estos acuerdos mínimos. Creo que ustedes y nosotros tenemos el mismo objetivo, que es la reactivación económica, la generación del empleo en el Ecuador. La puerta queda abierta, la mano queda extendida para poder sentarnos a discutir de manera abierta, transparente, poniendo adelante el Ecuador, que es lo que nos une tanto a ustedes como a nosotros, Nelson. Para hacer un seguimiento y que esto no quede en las buenas intenciones, Nelson, usted pudiera comprometerse con el colectivo, las diferentes organizaciones, para dar una respuesta a este paso inicial, sin perjuicio de lo que usted dice. Dialogar con el presidente en su momento, pero darle concreción a esto. ¿Usted puede llevar esto y dar una respuesta en una semana? ¿En qué condiciones? A ver, Miguel, nosotros siempre este tipo de cosas las discutimos en el colectivo. Tenga la plena seguridad que yo voy a trasladarlo. Como yo digo, yo soy parte, soy un actor de esto, pero la definición que tenemos evidentemente es necesario discutir con el presidente de la República estos aspectos. No le oímos a esta conversación, Carlos. Más bien deberíamos exigir que el gobierno nacional y el ministro de Trabajo haga funcionar el Consejo Nacional del Trabajo. Es indispensable eso para desde ahí discutir cómo vamos a reactivar el aparato productivo, cómo se van a generar fuentes de empleo
y obviamente discutir todo lo que tiene que ver en materia laboral. Consejo Nacional del Trabajo, pero con la presencia de ustedes, porque si no van a decir no sirve ese consejo. Tiene que ser como establece el reglamento, Miguel, con la presencia de todas las centrales sindicales. Caso contrario, estaríamos hablando que se está repitiendo lo mismo de los 14 años anteriores. Sí, eso es necesario entender. El reglamento dice que deben estar presentes todas las centrales nacionales, Miguel, todas las centrales nacionales. Y ahí deben estar entonces la CEDOCUD, la CEOL, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, los trabajadores municipales a nivel nacional, todos los que son parte de el movimiento sindical, se cabe el término, ¿no es cierto?, en estos momentos. Bueno, y el segundo aspecto, Miguel, es necesario, insisto, esta situación, discutir con el presidente de la República, porque no se trata de discutir solamente el problema laboral. Hay problemas mucho más graves que tienen que ser analizados con el presidente de la República. Y por lo tanto, el gobierno nacional tiene en sus manos la posibilidad de abrir esta discusión para poder ver cómo vamos desarrollando un país en diferentes condiciones. Bien, yo creo que la lección es, se debe avanzar en este diálogo entre los diferentes sectores, llegar donde el presidente, pero quiero insistir, un diálogo sin protagonismo, sin buscar de ninguno de los lados, buscar protagonismo para decir esto somos nosotros, seguimos activos políticamente, a la que tienen derecho, la actividad política debe ser respetada en el país, pero que se busquen soluciones. Diálogo con resultados, no solo un diálogo para el protagonismo que no les llevaría a nada. Seguiremos pendientes de este diálogo que debiera fluir en el Ecuador, pero con concreciones, que es lo que aspiramos. Muchas gracias al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, y al doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Volveremos a hablar para hacerle un seguimiento. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Carlos. Muy amable. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto un diálogo con el politólogo académico de Flaxo, doctor Simón Pachano, a propósito del momento político que vive el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Abuso de poder y